Tiempo después de que la psicología se centrara en elementos independientes del ser humano para explicar su conducta individual y grupal, empezaron a surgir teóricos que buscaban recuperar lo que ellos consideraron más importante, la persona. No hablamos de la conducta ni del inconsciente, sino del ser humano en sí mismo. Resulta que el humanismo es una escuela de pensamiento muy popular en diversas disciplinas, porque ésta deposita su confianza en la naturaleza humana y evita ponerle etiquetas de patologías. Y a su vez, el trabajo social también comparte muchos elementos humanistas en sus fundamentos y en la práctica. Ahí radica la importancia de abordar la teoría humanista. Mientras que las teorías psicodinámicas, que están basadas en el trabajo de Sigmund Freud y que más adelante desarrollaron teóricos como Carl Jung o Erik Erikson, y que indican que el comportamiento está dictado por procesos internos, todo bajo una óptica pesimista, las teorías humanistas, por otro lado, tienen una perspectiva positiva. La psicodinámica dicta que los conflictos internos son inevitables y que nuestra vida está siendo controlada por fuerzas inconscientes. Pero la teoría humanista propuesta por Abraham Maslow y por Carl Rogers nos dicen que el ser humano posee una tendencia hacia el crecimiento, el desarrollo y sobre todo a la autorrealización. A continuación te voy a explicar por qué la teoría humanista ha tenido tanto éxito y cómo es que el trabajo social ha logrado aplicar sus conceptos para llegar a una realización personal por parte de los usuarios. En la teoría humanista antepondremos la experiencia y la imagen que tiene el individuo sobre sí mismo. Le daremos relevancia a que esta persona se mueva en un entorno donde haya empatía, aceptación y congruencia, porque a través de ellos es que el individuo alcanzará un desarrollo personal. Así que la teoría humanista tiene optimismo e indica que un individuo es capaz de realizar cambios positivos y de crecer personalmente si las condiciones son favorables. Por eso los teóricos mencionan que la psicodinámica explora el inconsciente y los traumas del pasado, pero la teoría humanista se centra en la idea del pensamiento consciente y en el presente. Las teorías humanistas de la personalidad refuerzan el concepto de que el ser humano tiene una motivación positiva y progresa hacia niveles superiores de funcionamiento. Los psicólogos humanistas creen que la vida es un proceso en el que nos abrimos al mundo y este nos permite experimentar la dicha de vivir. Se destaca el potencial humano para el crecimiento y el cambio, contemplando el ahora y sin darle tanto sentido a la forma en la que actuamos en el pasado. El enfoque sostiene que todos somos responsables de nuestras vidas y nadie más. Ya en la década de los 40, Maslow introdujo su famoso esquema de la pirámide de las necesidades, en donde colocó elementos muy interesantes como las necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y de estima. Pero en la cúspide dejó en claro que la necesidad última del ser humano es la autorrealización, que no es otra cosa que vivir usando nuestro máximo potencial. Carl Rogers afirmaba que los hombres y mujeres desarrollan su personalidad al servicio de metas positivas. Según él, todo organismo nace con ciertas capacidades y potencialidades innatas. En sus palabras, existe una especie de proyecto genético al que se agrega sustancia conforme progresa la vida. Así que la meta de la vida es satisfacer este proyecto y convertirse en lo mejor que cada uno pueda llegar a ser. Así Rogers le da nombre a este impulso biológico y le llama tendencia a la realización. Los organismos vivos tienen la tendencia a la realización, son los seres humanos quienes se crean una imagen o un autoconcepto de sí mismos, así que van a querer darle sentido a su vida y a lo que van a hacer con ella. Es a este concepto al que se le conoce como tendencia a la autorrealización. Por ejemplo, si yo creo que soy una persona inteligente y responsable, entonces me esforzaré por estar a la altura de la imagen que yo me creé.
Y si resultara que nuestro autoconcepto es compatible con nuestras capacidades innatas, entonces, como menciona Rogers, seremos personas que tienen un funcionamiento óptimo, o sea, seremos personas que toman sus propias decisiones y que deciden qué hacer con su vida. No se dejan dominar por las expectativas que otros tengan de ellos. Y aún así, una persona que tiene funcionamiento óptimo se abre tanto a la experiencia, hacia sus propios sentimientos y hacia el mundo que les rodea. De esa manera es que lograrán alcanzar el yo que realmente desean ser. Para Rogers, la gente tiende a funcionar mejor si crece bajo una consideración positiva incondicional, refiriéndonos a que somos tratados con calidez, respeto y amor, sin importar nuestras propias actitudes y conductas. Pero a pesar de esto, según Rogers, a menudo los padres y otros adultos suelen ofrecerle a los niños lo que él llama consideración positiva condicional, porque solo valoran y aceptan ciertas conductas del menor. Esto causará que la aceptación y el amor que recibe dependan de su manera de comportarse y que satisfagan ciertas condiciones. Una manera fácil de entender esto es cuando escuchamos que un adulto le dice a un niño cosas como: a tu papá no le gusta que hagas cierta acción, o a tu mamá le gustan las niñas que realizan cierta acción. Y el problema con esto es que aquel que sufre esas críticas pues va a tender a alejar su autoconcepto de lo que le gusta hacer para ir agregando elementos de lo que debería ser. Y el problema con ello es que irá alejando su autoconcepto del proyecto genético. Ese es el momento en el que las personas se vuelven rígidas y defensivas. Como han perdido de vista su potencial innato, se sienten amenazados y ansiosos. Como sus vidas están dirigidas hacia lo que otros quieren que sean, no obtienen la satisfacción personal. En algún punto se percatarán de que ni siquiera saben quiénes son o qué desean en realidad. Para ejemplificar esto, tomemos el caso de una joven que decidió estudiar medicina, solicitado por su padre, quien, siendo su figura de autoridad y que también resulta ser médico, le dijo que la prepararía toda la vida para que fuera una gran doctora. Así que ella, siguiendo la palabra de su padre, que era como una ley inquebrantable, lo hizo para no causar una decepción en él. Sin embargo, cuando entró a la universidad y se dio cuenta de que no era lo que decía estudiar, le empezaron a dar muchos ataques de ansiedad y se la pasaba llorando en el baño. ¿Por qué? Porque alejó su autoconcepto de sus capacidades innatas. Resulta muy difícil y puede que hasta imposible corroborar científicamente los ejes centrales de la teoría humanista. Por la falta de evidencia y rigor científico, la teoría suele ser muy criticada. Por si fuera poco, los teóricos mencionan que esta teoría parece ser excesivamente optimista porque deja de lado la maldad del ser humano, y además afirman que esta teoría promueve el narcisismo y el egocentrismo. Al dar una perspectiva puramente occidental, es cierto, Carl Rogers y Abraham Maslow venían de Estados Unidos. De todas maneras, Rogers intentó someter a pruebas científicas algunos aspectos de su teoría. Por un lado, estudió la discrepancia entre la forma en que nos percibimos y la forma en que idealmente deseamos ser. Después de evaluar a varios grupos de personas sobre su percepción y clasificación de ciertas afirmaciones, descubrió patrones de conducta. Encontró que aquellos en quienes su yo real difería bastante de su yo ideal tenían más probabilidades de ser desdichados e insatisfechos. De todas maneras, las teorías humanistas siguen siendo muy populares en el campo de la psicología y del trabajo social. Se siguen aplicando bajo un enfoque terapéutico en el que nos centramos en la persona y en el esfuerzo de alcanzar su autonomía y su autorrealización. Como trabajadores sociales, nuestra misión con el humanismo recae en respetar la dignidad y los derechos del paciente, dándole importancia a la empatía, la comprensión y el alcance de su autonomía. Los humanistas consideran que cada persona es única y con potencial para alcanzar su autorrealización, así que los trabajadores sociales debemos de ayudarles a que desarrollen su máximo potencial. Así que en el trabajo social existen 5 principios clave bajo la perspectiva humanista.
enfoque centrado en el paciente, empoderamiento, autorrealización, relación terapéutica y visión integral. Inspirados por Carl Rogers, que desarrolló la terapia centrada en el cliente, los trabajadores sociales humanistas ponemos al individuo en el centro del proceso. Nos enfocaremos en escuchar de forma activa al paciente y de comprenderlo. Tenemos que crear un entorno de confianza y de respeto para que el usuario pueda expresar sus experiencias sin miedo a que haya una crítica. Los humanistas promueven el empoderamiento de los individuos para que desarrollen la confianza en sí mismos mientras identifican sus propios recursos y aprenden a tomar decisiones conscientes para mejorar su situación. El trabajador social actúa como un facilitador, no como un salvador. Hay que dejar que el usuario tenga un papel activo en su proceso de cambio. Siguiendo la influencia de Abraham Maslow y su jerarquía de necesidades, el trabajador social humanista busca ayudar a los individuos a satisfacer sus necesidades básicas para que así logren su nivel de autorrealización. La relación entre el trabajador social y el usuario es fundamental. Tiene que ser de colaboración basada en la confianza, el respeto y la autenticidad. Debemos reconocer la importancia de considerar a la persona en su totalidad, es decir, en su dimensión psicológica, social, emocional y espiritual. Las personas no son solo un producto de su entorno, sino actores capaces de cambiar y transformar dicho entorno. Y mediante el uso de estos principios clave es que el trabajo social logra implementar una metodología para que el usuario alcance el autorreconocimiento y pueda generar su máximo potencial. Si me preguntan qué me gusta de esta teoría y por qué, sin duda puedo mencionar que aunque la teoría humanista también toma en cuenta los problemas y deficiencias que pueda tener el usuario, se centra en la búsqueda de soluciones y en que el paciente pueda superar las dificultades. Por eso, esta teoría es tan eficaz en contextos donde la persona está en vulnerabilidad. La teoría humanista le va a dar las herramientas para que forje su propio potencial. Viviendo en una sociedad que suele priorizar lo superficial y lo material, la teoría humanista nos permite ver que la verdadera esencia de las personas está en su capacidad de crecer, sanar y contribuir al bien común. ¿Estamos entregando las herramientas para que las personas puedan sentirse empoderadas y así alcancen sus sueños? Esa es una pregunta que vale la pena responder.